Todos tenemos preguntas existenciales sobre la vida y sobre la fe. Y en un mundo tan confundido, necesitamos respuestas. Bienvenido a New Fire Presenta. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de New Fire Presenta en esta serie de lo que nos diferencia de nuestros hermanos protestantes. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que toca profundamente el corazón de nuestra fe católica, pero que también es uno de los sacramentos más malentendidos en general por el mundo, cuestionados por los cristianos y muchas veces inclusive por los católicos bautizados, ¿no? Y estamos hablando de la confesión. Es necesario confesar mis pecados con un sacerdote, no puedo simplemente pedirle perdón directamente a Dios. ¿De dónde sale esta práctica? ¿Es bíblica? ¿Se me hace algo humillante? Etcétera, ¿no? Entonces, en este episodio vamos a estar viendo y recorriendo qué es el sacramento de la confesión, cuáles son sus orígenes y todo el bien que nos hace a nuestra alma. Bienvenidos a todos y bienvenido, Padre Jorge. ¿Cómo está? Me da mucho gusto estar aquí con usted. Bien, Brendita, también me da gusto, pues sí, tocar este tema. No sé si tú te acuerdas que tuvimos un video muy taquillero de creo que 60 segundos o de 90 segundos. Algo habrá de empalme con ese cuando lo hicimos hace, ¿qué sería? Unos 7 meses sobre las 4 características de la confesión. Pero quizá ahora nos quieres llevar por otro lado, así que pues empecemos por donde tú tengas pensado. Perfecto, Padre. Pues sí, empecemos ahora sí que por el origen. ¿Qué es la confesión y dónde podemos encontrar su origen bíblico? La confesión es uno de los 7 sacramentos, es uno de los sacramentos de sanación y la confesión pues tiene la finalidad de perdonar nuestros pecados aquí en la tierra cuantas veces sea necesario y su origen bíblico pues está en Juan 20:22 cuando después de la resurrección Jesucristo se le acerca a los apóstoles que están como confinados, están un poco con sí, como con temor por las persecuciones, y él sopla sobre ellos, les da el Espíritu Santo y les dice, recibid al Espíritu Santo. A quienes les retengan los pecados les quedarán retenidos y a que se los perdonen les quedarán perdonados. Y esa es la base bíblica para el perdón de los pecados y, y bueno, esa ha sido siempre, o sea, es bastante explícito ahí nuestro Señor. Padre, ¿y cómo podríamos asegurarnos que tal cual Jesús instituye esto como un sacramento y no que nada más fue un comentario momentáneo hacia los apóstoles, sino algo que quería que perdurara a través del tiempo? Bueno, porque cuando uno ve lo que hacían desde las primeras comunidades y lo que hacían desde los primeros siglos, lo mismo se puede decir de, bueno, ¿y cómo sabemos que él dijo, hagan esto en memoria mía, pero pues mañana o pasado mañana, no, síganlo haciendo? Recordemos que la pureza de la fe, entre más cercanía hay a Dios a la época de la vida de Jesucristo, pues uno puede anticipar que había menos intenciones de engañar. ¿Por qué? Porque los apóstoles todos murieron por su fe y porque ellos recibían de las aguas frescas y recientes de Jesucristo. Entonces, entre más te alejas de un hecho, más puedes dudar de si tienes la información adecuada. Y eso de cualquier hecho, es decir, alguien que vivió en época de la Segunda Guerra Mundial, lo traes como testimonio para que te hable de la Segunda Guerra Mundial. O alguien que estuvo presente en un espectáculo de un artista, pues es el que viene y te cuenta y a él le llamas porque tiene valor su testimonio. Entonces, los discípulos desde el principio ejercían esto, aunque como muchas cosas en la historia de la iglesia, ha evolucionado en una iglesia que está empezando, que es perseguida, etcétera, ha evolucionado el modo de la aplicación del sacramento, pero pues sabes de ello por la importancia que tiene en cuanto a la práctica de las primeras comunidades. Sí, creo que eso es súper importante, siempre remontarnos a esas primeras comunidades cristianas
y a los pocos o muchos escritos que podamos tener de esos primeros siglos de la iglesia. Y padre, ¿hay algo que en donde nosotros podamos ver como que se hable de la confesión desde los primeros siglos de la iglesia? Porque sí lo escuchamos, ¿no? Muy a menudo, ay, es un invento de la iglesia, ¿no? Que la confesión y que a través del Padre, pero hay lugares en donde podamos remontarnos y descubrir que sí es algo practicado desde los primeros siglos. Bueno, justamente en muchos escritos de los padres apologetas del siglo y medio y luego los padres de la iglesia, en lo que ellos van narrando sobre la práctica de las comunidades de una manera similar, pero a la vez distinta, como San Pablo va narrando cómo se daba la vida cristiana desde el inicio. Los Hechos de los Apóstoles es otro libro que te va mostrando cómo vivía la gente, cómo entregaban todos sus bienes. Bueno, pues de la misma manera, en esos escritos de los padres de la iglesia, ellos testifican cómo más o menos hasta el siglo séptimo existía esta idea de confesar tus pecados, pero sí era muy distinta y era sumamente rigurosa. Ahora la tenemos bien sencilla, el ir a confesarnos, y además las penitencias que se dan son súper pequeñas, son muy moderadas, pero en su momento tenías que hacer penitencia pública antes de ya decir tus pecados, y eso a veces se concedía, la gente lo alargaba porque solo se daba una confesión en la vida. Entonces la gente alargaba el momento para hacer su confesión después de unos años de penitencia pública, pero ya a partir del siglo séptimo ya se empezó a ver lo que tenemos hoy, que es un individuo con un sacerdote y la absolución. Entonces, en esto también consiste la labor del Espíritu Santo prometido por Jesucristo y que viene en Pentecostés para acompañar a la iglesia en el desarrollo de una práctica como este sacramento. Ujú. Sí, y creo que además tenemos bastantes evidencias en la Biblia, como usted bien lo dijo, digo, en las cartas de San Pablo, de Santiago, por ejemplo, aquí tengo un extracto de Santiago 5 14 16 que dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Llama a los presbíteros de la iglesia, y si ha cometido pecados, que les sean perdonados. Confiénsese pues sus pecados unos a otros y oren para que sean sanados, ¿no? Y luego en Corintios dice, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara por medio de nosotros. Entonces, creo que pruebas hay bastantes, ¿no? De cómo en esta iglesia primitiva esta práctica pues era algo recurrente, algo a lo que acudían los primeros cristianos. Bueno, y además, Brenda, lo hemos dicho casi en todos estos podcasts, una y otra vez hay que decirlo, que está muy bien que esté en la Sagrada Escritura, pero nosotros no creemos solamente en que la Sagrada Escritura nos dice todo lo que tenemos que saber, porque simplemente, y el otro día que yo repasaba nuestros podcasts, el que hablábamos con Mara, en aquella ocasión hablábamos de que si yo solo puedo creer o practicar aquello que puedo leer, y la imprenta se inventa 1450 años después de la venida de Jesucristo, entonces, ¿cómo es que Dios, Jesús, sabiendo eso, puede lograr que ciertas tradiciones se mantengan tan fuertes para luego ya, pues, escribirse y ponerse en medios modernos, ¿no? Entonces, Ujú, están esas pruebas, pero aún esas pruebas, como bien sabemos, la interpretación de la escritura la puede hacer equivocadamente cualquier persona, y se requiere pues siempre de un intérprete infalible para un libro que le llega a muchas manos y que hoy por hoy vemos cómo hay diferentes interpretaciones, ¿no? ujú. Y remontando un poco la conversación hacia nuestros hermanos protestantes, que como usted bien ya lo dijo, nosotros no nos basamos en la sola escritura, pero ellos sí lo tienen como un principio.
Entonces, como que contrastando con estos pasajes bíblicos que encontramos, ¿en qué Ujú. momento de la historia comenzaron los protestantes a rechazar este sacramento? Bueno, cuando nacen, y eso fue más o menos en el año 1500 y pico. Al principio Martín Lutero tenía una concepción del sacramento más amplia, pero poco a poco, conforme vas tratando de forzar piezas unas juntas con otras, pues empiezas a tergiversar lo que ya se había creído durante 1500 años. ¿Y por qué razón? Bueno, porque entre las preocupaciones que tenía Lutero, así como ellos tienen sola escritura y nosotros decimos escritura y tradición, ellos también tienen sola fe. Nos salvamos solo por la fe. Viene de la concepción original que tienen nuestros hermanos protestantes de la salvación y del pecado. Entonces, si ellos dicen solo por la fe me salvo y el pecado casi que nos ha destruido a nosotros los seres humanos, entonces no te salvas porque vayas a confesar un pecado, en absoluto. Eso no es lo que te salva. ¿Qué otra cosa? Pues que ellos tenían una concepción del sacerdocio eh, como diversa a la que tenemos nosotros, como un puente entre el cielo y la tierra. Y luego porque ellos dicen que la absolución es algo que se inventó después, ¿no? Que es una invención humana de después. Y por último, porque ellos dicen, no, es que el pecado y el perdón no tiene que ser mediado por ningún sacerdote, ¿no? ¿De dónde sale eso? Y entonces, pues dicen que se hace directo a Dios. Así que por esas razones, ellos como que no están muy de acuerdo con el sacramento de la penitencia. Ok, ok. Y una de sus frases precisamente más comunes es como, pues yo me confieso directamente con Dios, no necesito ningún hombre para eso. Pero pues si no fuera suficiente, pues entonces yo creo que Jesús no les hubiera dado el poder a sus apóstoles de poder perdonar los pecados, ¿no? Y entonces, ¿por qué no basta confesarse directamente con Dios, como lo proponen? Aquí sí que no solo los protestantes, sino muchas personas, como lo decía al principio, bautizadas, creen en esto también, bautizadas católicas. Bueno, Brenda, nosotros sabemos que en toda disciplina humana tienes unos exponentes de ellas, como dice un poco Bishop Barron, dice, hay que comparar la buena ciencia con la mala ciencia, la buena fe con la mala fe. No es que se pelea la ciencia con la fe, sino simplemente una ciencia defectuosa, pues no va a entender bien para qué se utiliza para probar ciertas realidades humanas. Bueno, pues con esto pasa lo mismo. Hay personas bautizadas, pero que se han hecho una religión a su medida y no comprenden por qué yo me tengo que ir a confesar. Yo escuchaba muchísimo cuando vivía en Sudamérica el por qué, objeciones como por qué confesarme con una persona que es más pecadora que yo, o la otra objeción que había era, bueno, simplemente que yo me confieso directamente con Dios, ¿por qué se lo tengo que contar a una persona? Bueno, pero tú ya leíste unos pasajes de la Biblia que Jesucristo nos dejó precisamente para eso. Y mira, tiene un valor terapéutico enorme cuando uno va con alguien, incluso si no fuera el sacramento de la confesión, pero suponiendo que en alguna parte del mundo, y probablemente exista, que va un amigo con otro y le dice, oye, mira, vengo yo a contarte un poco, pidiéndote tu ayuda, pues ciertas metidas de pata que he tenido o he hecho estas cosas sin poner excusa y reconocer mi estado de ser pecador, ¿no? Si yo pienso que nada más mirar hacia arriba y elevar mi mirada y mi corazón al cielo va a hacer que me perdonen, ¿con qué seguridad? Es decir, no tener el sacramento no da seguridad. Además de que ni es bíblico, ni es tradicional, ni lo dice la autoridad. O sea, habría que pedirle a quien 1500 años después dice
esto nunca debió haber existido, que nos explique si todos se equivocaron antes que Él, desde el momento de Jesucristo hasta Él. Creo que es muy bonito también el ver como, a ver, un sacramento, que es ese signo visible de la gracia invisible, que a final de cuentas no podemos ver Sí. aquí en la tierra, el ver que haya sido instituido como sacramento y no como una práctica privada de yo con Dios, porque como seres humanos también necesitamos de esas cosas sensibles, ¿no? Porque pues sí se puede perder uno en el, ay, pues ya, me confesé con Dios. Pero a ver, ¿realmente interiorizaste? ¿Realmente lo vocalizaste? ¿No? Como que todo es esto externo del sacramento de la confesión, que es hacer un examen de conciencia, preparar tu confesión, decirlo al sacerdote, el sacerdote en persona de Cristo te perdona, como que todos esos signos creo que son valiosísimos para que tú puedas tener la certeza de que verdaderamente Dios ya te ha escuchado, Dios ya te ha perdonado, ¿no? Además de que, Brenda, con eso que estás diciendo me evoca toda la liturgia del Antiguo Testamento. En los libros de los judíos, en la Torá, vemos cómo ya Dios venía preparando al sumo sacerdote de aquel tiempo a que tuvieran esos signos visibles, que ponía su mano en la cabeza de el buey o la vaca o lo que se iba a sacrificar, que era visible, que la persona llevaba su animal al templo, que lo presentaba, que lo pesaban, que luego lo descuartizaba y tenía que hacer una serie de prácticas que correspondían con un esfuerzo propio para lograr un perdón. Entonces, todas estas cosas luego se sintetizan en el único Cordero de Dios, que es el que quita el pecado del mundo, que leemos precisamente en el Evangelio de San Juan. Y entonces, que me parece que es muy poco creíble y que además no da garantía, no le da la paz a la persona, el que cada vez que yo precisamente cometo un pecado o meto la pata, pues yo en mi subjetividad pido perdón a Dios, pero no he hecho un proceso. No necesariamente hay un propósito de enmienda, no necesariamente hay un arrepentimiento sincero, no, simplemente se lo dije a Dios de manera directa, pero por algo Jesucristo, por esa sensibilidad de la que nos hace tanto bien, pues quiso instituir el sacramento y ver que su iglesia lo empezó a practicar desde el inicio, con alguna modificación de los primeros siglos hacia que se fue ya estabilizando después. Ujú. Y si bien esta confesión no, pues no solo perdonan, ¿no? O sea, también de alguna manera, no sé si a los que nos escuchen, pues han sentido que literalmente se te quita un peso de encima, ¿no? Te sientes fortalecido, después de una confesión te sientes en paz. Entonces, pues verdaderamente vemos muchísimos frutos espirituales que la misma confesión también nos regala, ¿no? ¿Y qué frutos cree usted, padre, que se puede estar perdiendo alguien que ya sea por doctrina, por ser protestante o inclusive católico por creencias, que no practique la confesión se está perdiendo? Yo creo que primero la certeza, ¿fui perdonado o no fui perdonado? Ujú. Esa paz que viene de la certeza, de haber visto una persona que yo sé que además esa persona, ese sacerdote, también recientemente fue a otro sacerdote para que a él le perdonaran sus pecados y el otro al otro y así. Entonces, el modo en que lo estableció Jesucristo da una garantía. Por otro lado, da una fortaleza para lo que se llama en la vida espiritual todo el organismo de la vida espiritual. Y por el organismo de la vida espiritual significa que cuando yo peco hay una serie de virtudes, las teologales, que se rompen o no se rompen. Cuando yo voy y me confieso ante Dios por cierto tipo de pecados, pues especialmente si el pecado es grave, se ha roto la caridad, se ha roto la conexión con Dios, entonces vuelve a restablecerse la conexión con Dios. Y luego, cuando uno se acerca a un sacramento, cuando se acerca a la confesión y confiesa ciertos tipos de pecados, Dios da una fuerza especial para sobre esa misma materia, sobre esa misma
digamos, índole de pecados, poder trabajar mejor en ellos, tratar de no caer en ellos. Aunque a veces en la práctica algunas personas se sentirán frustradas porque dicen, es que llevo años luchando con esto. Bueno, ya entra el misterio de Dios que a veces de nosotros que no superamos nuestra debilidad o Dios que nos mantiene bajitos, bajitos y humildes en una batalla constante en algún campo u otro, ¿no? Pero definitivamente que cuando va uno a la confesión, esa certeza y esa como potencialización de las gracias que recibo por la absolución para obrar mejor la siguiente vez, obrar con mayor virtud. Ujú. Pues sí, porque si bien, a ver, es algo totalmente natural que uno pues sienta un poquito de vergüenza, ¿no? El ponerse vulnerable, como, híjole, fallé, no soy perfecto, ¿no? Como que de alguna manera, entre comillas, desnudar el alma y reconocer las fallas pues es algo que casi que es antinatural, ¿no? Está muchas veces como en contra de nuestra naturaleza y por eso sentimos vergüenza, por eso sentimos miedo, pero sí creo que nada se compara con ese, el después, ¿no? El saber y tener la certeza de que Dios me perdonó, de que Él me escuchó y de que está conmigo, ¿no? Y que si me caigo, pues me puedo volver a levantar. Y padre, a ver, muchas veces, pues una experiencia concreta vale mucho más que mil argumentos. Entonces, no sé si usted tenga algún testimonio o ha sido testigo de alguna, no sé, conversión, cambio de vida radical que haya comenzado justamente después de una buena confesión o con la práctica de la confesión. Claro, y bueno, tú sabes, Brenda, que no podemos hablar mucho digamos, del sacramento por la belleza que tiene para que no se vuelva, como se suele decir, que no se haga odioso, pero no cabe duda que me vienen a la mente sobre todo retiros de conversión y me vienen misiones, pueblos muy alejados, gente de años y años de no venir a las confesiones. Y luego también en unos ciertos congresos con predicadores de mucho fuego que ofrecíamos en el estado de California, en Estados Unidos. Y vaya, pues hombre, lágrimas muchas, gente que de repente Dios les da una gracia especialísima de conversión, personas que tú notas el Señor a estar feliz de ver este grado de arrepentimiento, de vergüenza, de que se están agarrando a un padre que es como que lo único que les queda porque el pecado los ha llevado a la ruina o los ha llevado a sentirse muy mal sobre sí mismos. Entonces, sí es algo muy común. También habrá, sin duda, pues muchos momentos en donde hay confesiones muy monótonas, donde se ve que la persona pues está mecanizando, mecanizó el proceso y también eso lo hay, ¿no? Y por eso, ¿qué haría yo? Pues invitar a todo el mundo a que cuando hagan la confesión, pasar tiempo de oración pidiéndole al Señor, Señor, déjame sentir a quién ofendí. Sobre todo eso, ¿no? Luego también el daño que me hago y tal, pero ver tu bondad, ver todo lo que has hecho por mí, ver tú que eres el puro, el inocente, el bueno, y que yo con mi negligencia, con mi falta de amor, con mi ignorancia, que te trate así. Y claro que cambia el efecto de la confesión. Porque yo puedo llevar 10 pecados de 10 cosas distintas con un poquito de arrepentimiento, con arrepentimiento o con mucho arrepentimiento. Y obviamente que las gracias que Dios da son proporcionales a ese nivel de compunción del corazón, como se suele decir. O sea, compunción del corazón, otra palabra es del dolor del corazón. Y Brenda, que nada más agrego una cosa, ese dolor del corazón no es un dolor físico del corazón. Es podemos llamarlo que puede doler, puede uno sentirlo en el pecho, en el estómago, algo, pero sobre todo es una conciencia que dice, por aquí no está bien, lo que hice no está bien, esto no quiero que me defina, me siento mal, basta con eso, ¿no? Claro. Y
en torno a todo este sacramento, Padre, que como bien lo dice, es verdaderamente bello, hay demasiadas preguntas a nuestro alrededor y muchas muy inocentes, ¿no? Y en este momento quisiera darle voz a todas esas personas que nos escribieron por mensaje directo cuando anunciamos que íbamos a grabar un episodio de esto, con algunas preguntas, padre, que creo que podemos ir contestando muy rápido. Y, por Claro. ejemplo, si me confieso una y otra vez del mismo pecado, ¿tengo que seguirlo haciendo hasta que deja de caer o con una vez es suficiente aunque vuelva a caer? Es No, hay decir, que, ajá, sí, sí. entra la frase esa del Papa que dice, nosotros nos cansamos de confesarnos, pero Dios nunca nos cansamos de pedir perdón, pero Dios nunca de perdonarnos. Si yo tiro la taza de café 20 veces en mi casa, pues 20 veces voy a ir por una toallita y lo voy a limpiar y voy a fijarme para tratar de no tirarla. Si el hábito de estar tirando la taza se hace muy fuerte, bueno, pues busco un guía espiritual, busco un retiro profundo, busco unos medios, sea el campo que sea, para ir saliendo de ese vicio. Y si aún así alguien dice, no, mira, yo llevo ya 30 años de pornografía y no salgo de eso, tú no te rindas, que Dios es feliz de ver a su hijo o a su hija que es lucha y lucha y lucha y le dice, Señor, o sea, no cambio yo mi parecer ante esto. Sé que sigues siendo Señor, que esto sigue siendo pecado, que soy tu hijo, que me amas y separas el pecado del pecador. Y si tengo que venir a pedirte perdón 1 millón de veces por ganarme el cielo, lo voy a hacer, sabiendo con certeza de que tu gracia va a estar ahí y seguir trabajando y alguien que hace así probablemente tiene un grupo de amigos, de amigas, etcétera, y decirles, oye, pues a veces abrirse en grupos pequeños y decir, alguien batalla con esto, ¿qué me aconsejas? ¿Qué te ha servido a ti? Pero por mucho que un pecado sea recurrente, confiar mucho más en el amor y la gracia de Dios que nuestro pequeñito pecado que a nosotros nos puede parecer horroroso, pero ante la misericordia de Dios no se compara. Y ahora al contrario, nos preguntan que qué pasa si hay pecados de los cuales no me he hecho consciente y por lo tanto no los confieso. Bueno, es muy bonito las personas que tienen el hábito, yo lo hago porque así me enseñaron, siempre terminar, Señor, te pido perdón por aquello que no me doy cuenta, aquello que mi alma burda nos está dando cuenta. Y poco a poquito, al hacer lectura espiritual, estar en un grupo, o sea, así como para cualquier hobby, encuentro amigos que lo hacen, les pregunto, me compro una revista, me informo y crezco, la religión es muy similar. En la cercanía mayor a Jesucristo, Él me irá poniendo personas, medios, homilías, retiros, lecturas que me hacen ver la falta de exquisitez en mi trato con Dios. Entonces, la gente es conocido que van creciendo en su conciencia y en su finura. Ujú. Y otra, padre, dicen, ¿qué pasa si hay cosas de las que me arrepiento durante la confesión, pero no las digo en voz alta? ¿Me vale la confesión? Si yo conscientemente ocultara un pecado grave antes de la absolución, no valdría la confesión. Es decir, es un pecado grave porque estoy abusando del sacramento, ¿no? No puedo ir a engañar a Dios. El sacerdote sí, por supuesto, el sacerdote no va a saber, pero a Dios no lo engaño. Si es un pecado venial, adelante. O sea, la confesión va a ser válida y no estoy obligado a confesar todos los pecados veniales, pero los mortales de los que soy consciente sí hay que confesarlos. ¿Qué pasa si aún después de confesarme no puedo dejar de pensar que soy una mala persona? Yo creo que hay que ajustar poquito con sanación, con oración, con peticiones a Dios, mi autoconcepto del concepto de Dios. Porque Dios puede ser que no me esté viendo con la rigidez o con el rigor con el que yo me estoy viendo. Entonces, si yo me sigo sintiendo mal de mí mismo, de mí misma, cosa que es bastante común y no tienen que sentirse eso, decir, bueno, Señor, quítame esta, ayúdame a perdonarme a mí misma,
Ayúdame a perdonarme a mí mismo. Ayúdame a verme como me ves tú. Ayúdame a verme desde tu ángulo, de entender que tú. El otro día me decía una persona que conozco que me decía que se sentía muy mal de sí misma y que es una persona que tiene unos diálogos muy especiales con Jesús y Jesús nada más le respondió, yo no juzgo como ustedes. Yo ya eso lo tengo perdonado, ¿no? Entonces somos nosotros los que le queremos hacer a Dios del tamaño de nuestra capacidad de perdonar, pero es que Él no está limitado, no es, pues Él no tiene heridas, no es pecador. Él más bien es el perdonador de todos los pecadores. Mm, sí. Y por último, padre, última pregunta de nuestros seguidores. Si confieso todos mis pecados, pero no siento un arrepentimiento en mi corazón, ¿vale? Mira, si Dios es tan bueno que me pide al menos algo que se llama atrición, lo ideal es la contrición. ¿Cuál es cuál? Contrición, que es lo ideal, y luego hay grados de contrición, es el dolor de los pecados por amor a Dios. Atrición es dolor de los pecados por temor al infierno. Así en términos muy extremos, ¿no? Entonces, basta con que yo diga, esto no está bien, y Dios se va a agarrar de ese 10%, aunque Él quisiera el 100%, para decir, con este poquito que me das, yo voy a trabajar. Si eso lo hace un padre, una madre, Dios mm, este, lo hará con creces y mucho más. Pero si se convierte casi en una burla, lo voy a decir porque hay una tradición en mí de que hay que ir a decirlo para poder comulgar porque me van a ver fulanito de tal al comulgar. O sea, me parece difícil que alguien quiera ir a confesarse para decir algo del cual no tiene nada de arrepentimiento y que no haya ya un motivo torcido, porque me van a ver, porque tengo que presentar cara, porque van a ver que no comulgué, pero puede hacer que lo haya. Entonces lo que yo le diría a esa persona es, antes de ir a confesar, dile, Señor, muéstrame, aunque sea intelectualmente solamente, cómo esto te hiere a ti. Y yo quiero pensar que, por ejemplo, que hay muchos pecados que pienso yo en los novios que tienen relaciones prematrimoniales, pues obviamente que disfrutan de la experiencia de estar con la persona que quieren ahorita, pero eso específicamente, sin las garantías del matrimonio, pues sabemos que Dios no lo quiere. Cuando tú vas y te arrepientes es porque sabes que algo está desordenado, que hay alguien que sabe más, sabes de las consecuencias posibles, pero el hecho en sí puede ser que no te genere mucho remordimiento, especialmente si fue, como suele ser en la mayoría de los casos, de mutuo consentimiento. Pero eso no significa que no haya un remordimiento mayor o menor en cada uno. Y puede ser que la otra persona tenga mayor remordimiento, pero el que lo está pensando tiene menos. Bueno, pues aprende de la otra, pero sobre todo pídele a nuestro Señor pues que te ayude con eso. Súper, padre, muchas gracias. Y ya para ir cerrando, padre, ¿tiene algún tip que nos pueda dar para poder preparar una buena confesión? Sí, mira, yo diría que lo primero es, bueno, hay 5 pasos en la confesión, entonces hacer lo que la iglesia ya nos orientó y nos guió. Hacer un buen examen de conciencia orando, a lo mejor con el que le gusta prender una velita, poner a una foto que le guste de nuestro Señor o de la Virgen o de los dos y decir, a ver, vamos a hacer, Señor Espíritu Santo, ayúdame a escrutar mi alma y entonces hacer un examen de conciencia. Luego, precisamente, pedir el dolor de los pecados. Señor, te pido que me duela, me dé vergüenza. La vergüenza puede ser muy buena. El remordimiento es parte del sentido espiritual en el ser humano, ¿no? Luego, un propósito de, bueno, voy a hacer todo lo posible por, em, por no volverlo a hacer. Propuesto de enmienda, ¿no? Y luego, pues ya en aquel video del que te recordarás, Brenda, decíamos que ya en lo que es hacer la confesión, las características son que sea clara, que sea completa, ¿no? De aquello que me requiere, no todos los detallitos, pero completa, especialmente por completa los pecados más graves, concisa, nos hace falta
repito, contar historias y cuentos y todas las razones que lleva, ¿no? Y luego contrita, y por contrita ya decíamos, que me duela. Y si hicimos todo esto, difícilmente no vamos a poder amasar, aunque sea ese 10% o ese 20% del cual Dios se va a agarrar para irme completando. Y estoy seguro que hay gente que antes se confesaba con muy poco arrepentimiento y hoy dice, ¿cómo he cambiado? O sea, hoy verdaderamente me confieso de manera muy distinta a antes y me siento feliz. Porque ahora tengo una relación personal con una persona, no nada más una especie de cargo de conciencia a una moralidad que me impusieron de allá afuera. Recordemos en este sentido, Brenda, lo que dice Papa Benedicto de el cristianismo que es, no es una serie de reglas, de normas morales, sino un encuentro con la persona de Jesucristo, que es la más buena de todas. Y si logramos llegar a confesarnos con esto en mente, pues veremos que los beneficios son abundantes. Totalmente, padre. Pues creo que ahora sí que este episodio ha sido una gran oportunidad para redescubrir el valor de este sacramento y no solo como algo que nos diferencia de nuestros hermanos protestantes, sino como un verdadero regalo que Cristo nos invita y nos llama a vivir para sanar nuestra alma, porque Él quiere estar en nuestra vida. Si es que, padre, no sé si tenga algún comentario final antes de cerrar. Nada, Brenda, como hoy ha sido abundantes las preguntas y gracias a los que nos han mandado esas preguntas, porque así realmente estamos cumpliendo con servir a quien tiene preguntas sumamente concretas. Así que lo dejamos ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias, padre, por esta conversación y gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Brenda, y de nuevo saludos a todos los oyentes. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda que en New Fire puedes encontrar más podcasts, cursos y videos formativos que te ayudarán a seguir creciendo en tu vida espiritual. Síguenos en Instagram como @BeNewFire, suscríbete a nuestro canal de YouTube @NewFire o visita nuestra página web benewfire.com.